Prepárense porque esto está que arde. Rusia tiene en la mira a Marco Rubio y no piensa quedarse de brazos cruzados. Una declaración explosiva del secretario de Estado sacudió la política internacional y las redes en segundos. Subir el gasto militar al 5% del PIB en plena reunión de Turquía. Esto no es casualidad, amigos. La Casa Blanca está enviando un mensaje fuerte y claro. Quieren una OTAN más poderosa que nunca. Y se suponía que Rubio era el encargado de calmar las aguas entre Rusia y Ucrania, pero no. Sus palabras parecen más un aviso de guerra fría moderna. Y la pregunta del millón, ¿es esto solo un pedido o un acuerdo que los aliados aceptarán sin chistar? El trasfondo es brutal. Washington quiere un bloque europeo listo para lo que sea, sin importar las consecuencias. Pero atentos que esto recién comienza. Alerta máxima. Rubio ha lanzado una bomba en el tablero geopolítico internacional. Así que el secretario de Estado quiere que la OTAN arda en gasto militar. Y la declaración no es solo un aumento de presupuesto, mis estimados amigos, es un salto cuántico, porque en tiempos recientes no se había visto algo así en la historia de la Alianza Militar Atlántica. Y la cosa va en serio y no hay vuelta atrás. En plena entrevista con el medio estadounidense Fox News, dejó claro las cosas en claro. Elevar el gasto militar al 5% del PIB en la próxima década. Y afirmó o aseguró que todos los miembros están de acuerdo con esto. Y la tendencia apunta a que la mayor parte de los países se prepare para este rearme sin precedentes, al menos desde la Guerra Fría o el fin de la Guerra Fría en 1991. Y esto es una apuesta ambiciosa, mis amigos, y no solo específicamente por la plata, sino por el poder militar y político que se despliega. Y Rubio no ahorró palabras para recordar la influencia de Trump en esta decisión desde 2018, porque según él, fue Donald Trump quien forzó el debate sobre quién paga en la OTAN. Y antes de esa fecha, muchas naciones ni llegaban al 1% del PIB en defensa, según el secretario de Estado. Pero ahora, en vísperas de la cumbre de 2025, que se va a celebrar en Países Bajos, casi todos superan el 2% y algunos ya rozan el 4% de su PIB. En el caso específico de Polonia, llega hasta el 6%, mis estimados amigos. Y de los bálticos ya tienen el 5%. Recordemos que estos son los estados más perrorrabiosos con Rusia. Y la idea de Rubio es que todos lleguen al 5% a fin de la década y eso cambiaría, según él, las reglas del juego militar para siempre. Pero es que esto no es una idea de los republicanos, para nada. Recordamos que la propuesta de un 5% dedicado al PIB se tomó en la cumbre de la OTAN de 2014, en Gales, en la ciudad de Cardiff. ¿Y quién fue el que propuso ese aumento desproporcionado del gasto militar? Evidentemente porque le conviene, porque a él es el que le van a comprar las armas. Es el señor Barack Obama, el Premio Nobel de la Paz. Y ese mismo caballero planteó en ese momento que era necesario, sin decirlo abiertamente, contener a Rusia. Recordemos que ahí se da el golpe de Estado del Euromaidán y el regreso de Crimea a Rusia como parte de su integridad territorial. Entonces ya la militarización planteada por Obama es una obsesión que viene de los años 80, de Ronald Reagan, recuerden la Guerra de las Galaxias y la derrota del Imperio del Mal. Entonces, ahora nada más con Trump lo que se ha es desempolvado el mismo proyecto que es a largo plazo y es el sostenimiento de la dominación mundial de Estados Unidos. ¿Ok? Porque Estados Unidos, aunque a algunos no les guste que se diga y a algunos no lo quieran reconocer, Estados Unidos es un imperio y trabaja con una lógica imperial. Entonces este mensaje no solo es una cifra en el aire, es un disfraz, es una directriz política que busca forzar un cambio radical en la estrategia militar de la OTAN y que vuelva a ser lo que es, un ente de contención. Y Rusia resaltó que esto es un peligro para la paz mundial. Mientras tanto, Rubio resaltó que si esto sucede sería la primera vez en la historia de la alianza donde se logra que sus miembros puedan abonar más del 50% del gasto del organismo, que en estos momentos lo hace Estados Unidos. ¿Ok? Pero ¿de dónde surge exactamente esa meta del 5%? Vamos a escuchar al señor Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, y que propuso que los países gasten un 3.5% en defensa y el 1.5% en seguridad adicional.
sobre todo en elementos de inteligencia. Esa segunda cifra, mis amigos, permitiría también fortalecer, por ejemplo, el apoyo a Ucrania. No entraría Ucrania formalmente a la OTAN, pero en eso que llaman ellos eufemísticamente seguridad adicional permitiría fortalecer a Ucrania en su infraestructura militar, ciberseguridad, logística y por supuesto inteligencia, que es un elemento importante. Y la idea es que en 7 años todos lleguen al 3.5 en gasto nada más de armamento y 1.5 en estos presuntos gastos sucedáneos. Eso antes del 2035, según el amigo Rudd. Rubio, sin embargo, ha tomado el número mágico del 5% y lo ha convertido en su bandera, porque lo presenta como el reflejo directo de la exigencia de Trump, quien llegó a decir todos tienen que estar a derecho con el 5% y no con el 2%. Un mensaje claro, mis amigos, la política de Estados Unidos busca un rearme a toda costa, una carrera armamentística. ¿Pero por qué? Porque las armas se los van a comprar son a ellos. Y fíjense que por otro lado, el presidente de Ucrania, el señor Zelensky, hablan de que Rusia se burla de una búsqueda de la paz. Esto en el contexto donde Rubio afirmó estas palabras, es decir, en el encuentro de Estambul. Pero es que la política de Estados Unidos es algo en que alguien pueda confiar, mis amigos. Les pregunto, y por supuesto pueden hacer sus reflexiones en nuestra caja de comentarios, pero ¿quién puede confiar en la palabra de Europa? ¿Quién puede confiar en la palabra de Estados Unidos? Porque aquí hay una estrategia global que la veremos más adelante, porque aquí la cosa se pone más interesante. Y es que la declaración de Rubio marca una línea divisoria entre la visión de Washington y la resistencia de algunos países europeos que ven esto como difícil de subsanar. Nos referimos al tema presupuestario, porque hay algunos socios de la OTAN que no pueden seguir el ritmo. Y en la misma OTAN, el debate sobre alcanzar el 5% ha sido fuerte en los últimos meses. Fíjese, el embajador de Estados Unidos en España, Matthew Whitaker, fue contundente. Abrimos comillas, el 5% es nuestro número. Pedimos a nuestros aliados que inviertan en su defensa como si fuera una prioridad. Es decir, para él esa cifra no es solo un objetivo, sino una necesidad frente a lo que ellos llaman eufemísticamente amenazas modernas. Y aquí es donde radica el núcleo del mensaje, porque una OTAN rearmada y fuerte puede defenderse en un siglo que viene lleno de desafíos, pero ese plan evidentemente tiene un fin único y es Rusia. Rubio parece ignorar el delicado equilibrio en Europa y su anuncio puede escalar sencillamente la crisis con Moscú. Putin evidentemente está mirando cada movimiento con lupa, porque decíamos, esto se pone interesante, no es un solo problema europeo, es un problema global. De hecho, Trump acaba de firmar el mayor contrato de armas de la historia de la humanidad, 142 mil millones de dólares con Arabia Saudita. Y acaba de firmar también con los socios menores del Medio Oriente de Qatar y de Emiratos Árabes Unidos sendos acuerdos militares. Además, vende armas a Corea, vende armas a Filipinas, vende armas a Taiwán, vende armas a uno de los países más pendencieros del mundo, Australia, que le vende, por cierto, armas a todos los países caribeños y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces, estamos entendiendo que hay una suerte de rearme mundial donde Estados Unidos, bueno, está saltando en una pata. ¿Porque qué? ¿Quién está vendiendo? Pues el complejo militar industrial estadounidense. Entonces, no es ningún secreto que Putin, por supuesto, va a ver la expansión de la OTAN como una amenaza directa para su país, porque la retórica del Kremlin siempre ha presentado el fortalecimiento occidental como una amenaza existencial. Y lejos de esto, de reducir tensiones, estos anuncios las empeoran, poniendo en jaque la estabilidad en la región. Y este cambio en la estrategia de la OTAN tiene raíces, decíamos, en la primera gestión de Trump, pero en realidad es un proyecto anglosajón de contención de Rusia. La OTAN no nació en 1948, la OTAN nació en los libros de Matt Kinder, de Alfred Mahan, de los pensadores geopolíticos de los países anglosajones, de las potencias talasocráticas o los imperios de los mares. Palmerston, que fue primer ministro del Reino Unido, de Disraeli, que fue primer ministro del Reino Unido. Aquí no estamos hablando de una cosa que salió de un día para otro. Y el señor Rubio,
Evidentemente, nosotros podemos entender por qué, en base a la tesis de la región cardial de la isla mundo, que es el combate contra las potencias euroasiáticas, podemos entender los recelos de Rusia llegar a acuerdos con las potencias occidentales, porque al final del día eso es una doctrina geopolítica y la geopolítica en parte es determinista, porque se basa en dos elementos fundamentales, la geografía y la demografía, y eso no cambia o cambia muy poco durante los siglos. Tendríamos que esperar una hecatombe global, una catástrofe, un meteorito como el que acabó con los dinosaurios para ver un cambio geopolítico contundente. Pero por los momentos esta es la realidad. Y eso los rusos están claros, de que ellos están en la mira y que están en guerra sin cuartel con todas estas entidades perniciosas que son la OTAN, que son las alianzas militares y por supuesto la política exterior de Washington. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Hill.